por la magnitud de las cosas a las que nos dedicamos, entonces vamos a hacer algo sencillo, que es un tutorial que me habían pedido en su momento, vamos a hacerlo de esta manera, sobre la amortización de préstamos. Ya tengo prehecha una de las cosas, esto nada más con intención de agilizar un poco el tiempo. Entonces vamos a explicar cómo debería de ser esto y cuáles son los pasos a seguir para pues poder determinar varias vías en las cuales pues yo voy a calcular un préstamo. Estamos en esto de las matemáticas financieras, entonces vamos a ver si lo podemos hacer bien. Entonces vamos allá, ¿no? Vamos por partes. Entonces, en este caso vamos a tener una condicionante que tenemos un crédito de 50,000 en este caso, a un plazo de 48 meses. Aquí le voy a poner, por si luego queremos verlo con más detalle, sería acá, en meses. Y la tasa mensual, bueno, también ya lo tenemos aquí. Solamente lo voy a corregir mensual. Para que quede claro de que una cosa va correspondida con la otra. Meses aquí, meses en la tasa. Bien, entonces aquí la cuota o pago, vamos a empezarlo, ¿no? Aquí primero lo que tenemos que hacer es saber cuánto pagaría mensualmente a lo largo de 48 meses, es decir, 2 años. A lo largo de 2 años, cuánto pagaría mensualmente en este crédito, y de ahí vamos a ver cómo sería la amortización del mismo. Entonces, aquí simplemente vamos a introducir la fórmula que sería pago. La selecciono, aquí, bueno, automáticamente ya me pide unos datos. Primero la tasa, que es una tasa del 2%. Y el número de periodos, aquí es 48. Y de ahí, bueno, esto se separa con comas. Bueno, eso hay que revisarlo siempre, no vaya a ser que terminemos confundiéndonos. Entonces, separo con comas. Hay algunos que les da punto y coma, entonces siempre hay que revisar eso. Y el valor actual, que es el valor, el crédito que en este momento se está pidiendo, siempre lo ponemos en negativo para que el Excel lo deje de forma automática en positivo, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que vendría siendo el pago mensual al cabo de 48 meses para financiar este crédito. De ahí, bueno, ya tenemos el pago. Ahora, hay varias vías para hacerlo. En este caso, podemos determinarlo nada más por esta vía sencilla, y es más, lo voy a hacer un poquito más grande para que se pueda ver, y a partir de ahí, pues ya nosotros nos vamos guiando qué es lo que tendríamos que hacer al momento de calcularlo. Entonces, en este caso, el pago, bueno, viene siendo lo mismo. Simplemente yo le voy a dar elegir la fórmula de pago. Me dice que la tasa, pues en este caso una tasa mensual, separado, de ahí el periodo, de ahí negativo, que sería el valor actual, en este caso, del crédito que estamos solicitando. Aquí le doy que no es necesario que calcule esto. Y ahora lo que yo voy a hacer es determinar cuánto sería el pago de intereses y el pago de amortización, o el pago pues sí, de las amortizaciones que voy a estar haciendo de ese préstamo. Entonces, vamos a ver, aquí voy a agregar la fórmula pago int. El pago de intereses por una inversión es justamente esa. Me pide la tasa, bueno, tasa que es esta. Luego me pide el número de periodos, y en esta oportunidad voy a utilizar este valor de aquí. Luego me pide, me pedía el periodo, que voy a poner el referente al mes, ya vamos a ver por qué. Luego el número de periodos, ahora sí, que es la cantidad, por eso hasta sale en plural, el número de periodos, cuánto total voy a necesitar yo para cerrar de financiar este crédito. Y luego el valor actual, que es el crédito en este caso, ¿no? El valor que se está solicitando en el préstamo. Aquí me sale que hay un error. Bueno, tal vez si yo le pongo el número 16, vamos a ver qué pasa. Ahí ya lo calcula. ¿Sí? Bueno, aquí no debería dar el símbolo de número, de moneda, sino de número. Simplemente lo vamos a cambiar de esta forma. No, tampoco.
Bueno, le ponemos formato, número normal. Y le quito eso para que no nos vayamos a confundir. Y el mes, es decir, el periodo, lo voy a poner aquí. Periodo. Es decir, que para el mes 16 voy a hacer un pago de intereses de 782. Ahora vamos a ver el pago print que pasa ahí. Vamos a calcular pago print, que pago sobre el capital de una inversión. Bueno, es decir, en este caso queremos saber cuánto vamos a pagar ya de capital para el préstamo. Bueno, aquí tenemos, nos pide que la tasa, ponemos normal. Luego nos dice periodo, cuando dice periodo es justo ese para saber el mes en que yo quiero hacer el análisis. Ahora nos pregunta aquí el número de periodos, o sí, la totalidad de lo que va a durar ese crédito y el valor actual, que es el monto que yo he adeudado. Siempre hay que recordar ponerlo en negativo. Le doy Enter y lo vuelvo a cambiar. En este caso le voy a dar formato de número. Y aquí ya lo tengo. Entonces, solamente para corroborar, lo que voy a hacer es sumar tanto el pago de intereses como el pago de abono a capital, y ahí coinciden los dos con el pago. Por tanto, esto significa que está bien. Y es más, esto lo que voy a hacer es moverlo para aquí arriba, para que ya quede. Entonces, supongamos que yo quiero saber, este préstamo está en 48 meses. Entonces, supongamos que yo lo quiero hacer para el mes 30 y vemos como el pago a capital, el pago print, el pago a capital va a ser mucho más alto que el pago de intereses. Aquí lo voy a poner, pago de intereses. Y aquí pues el pago capital. Entonces, de esta manera yo voy determinando, mantengo una cuota fija. Este es el modelo francés, donde la cuota se mantiene fija a lo largo de todo el periodo del crédito, y lo que va a ir cambiando va a ser, por un lado, la cantidad de intereses y la cantidad de capital. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el mes 1? En el mes 1 voy a pagar de intereses 1.000 y 630 de capital. En el mes, no sé, 24, que sería a la mitad, más o menos, yo pago de intereses 636 y de capital de 900. Quiere decir que ya más o menos ahí ya se está equilibrando un poquito. En el mes 20, en el mes 17, veamos a ver qué pasa. Ahí más o menos se equilibra. El mes 16, todavía. En el 14, ahí más o menos tenemos un equilibrio, es decir, que el punto de inflexión del pago en intereses y el pago a capital a la mitad básicamente sería en el mes 14, se equilibra. Bueno, entonces ahí lo tendríamos hecho de esta manera, y de esta manera pues nosotros ya tenemos una identificación de cuánto voy a pagar en base a esas tasas, este monto. Y cuánto quiero saber, por ejemplo, cuánto estoy pagando de intereses en un mes determinado o en un periodo determinado. Ahora lo que vamos a hacer es una tablita, y esta tablita lo voy a hacer un poquito más pequeña. Esta tablita me va a servir a mí para tener esa representación mucho más rápida. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente traer los datos. Por ejemplo, en el saldo tengo un periodo 0, siempre va a haber un periodo inicial, que es el periodo en el que yo tengo el crédito, y aquí lo vemos, el periodo en el que yo contraigo ese crédito, aquí, y lo voy a colorear en verde, un verde suave. Aquí sería el periodo 0, que es el periodo en el que se solicita el crédito. Bueno, ahora vamos a llenar cada una de estas casillas. Por un lado, nos dice la cuota, que nos pide la cuota, es decir, lo que vamos a pagar de forma mensual. Y simplemente, como ya lo tengo calculado, lo voy a arrastrar, pero en esta oportunidad voy a fijar esa celda para que no se mueva. Bien, y aquí, si se fijan, yo arrastro hacia abajo
y el pago mensual se me va a mantener igual. Todo esto gracias a que fijé la celda. Entonces siempre hay que recordar fijar la celda. El abono, bueno, es un monto extra que yo voy a ir pagando en algún determinado momento. Hay una técnica que le llaman pago avanzado de créditos, o cuando le dicen a uno, bueno, uno puede hacer un abono extra capital para reducir el pago de préstamo o el número de tiempos también o el número de periodos que, para que voy a salir de ese préstamo, entonces lo puedo hacer por abonos, ¿no? Y vamos a ver cómo funciona. Los intereses y la amortización. Entonces, en el caso de los intereses, nosotros únicamente lo que vamos a hacer es multiplicar a ver, aquí en los intereses, vamos a multiplicar el saldo, bien, y lo voy a multiplicar por los intereses mensuales. Y como los intereses es un valor que voy a mantener fijo durante un buen tiempo, entonces lo voy a fijar. Y ahí ya tengo yo que este primer mes voy a pagar 1000 de intereses. Bueno, lo arrastro hacia abajo, bueno, después lo vamos a arrastrar hacia abajo y ahora vamos a ver la amortización. Simplemente es sumar la cuota más el abono extra que yo haga en algún momento determinado menos los intereses. Y eso me va a dar 630. Y es más, si yo lo hago por esta vía, puedo corroborar que voy a pagar de intereses 1000 y de capital voy a pagar 630.09, por ende la fórmula está funcionando correctamente. Y ahora el saldo lo que vamos a hacer es reducirlo, que va a pasar en la medida que pase el tiempo. Bueno, simplemente voy a tomar el saldo a deber, en este caso del periodo 0, y se lo voy a restar a la amortización. Sencillo como eso, le doy Enter y ya para el siguiente mes, bueno, para el primer mes, voy a tener una capitalización o una reducción del préstamo apenas de 630 y voy a tener que seguir debiendo 49.369.41, ¿no? Es como un valor referente. De ahí en más, simplemente las selecciono todas y aquí en la esquina arrastro hasta abajo, en este caso como el crédito es para era para el mes 48, y bueno, ya lo tengo aquí, solamente lo dejé para el mes 24, simplemente lo sigo arrastrando hasta llevarlo al mes, bueno, aquí ya me fui al mes 70, pero bueno, no importa, ya lo saqué para los demás meses. Y aquí podemos ver que justamente, y lo voy a resaltar en este colorcito, justamente en el mes 48 ya habré pagado el crédito. Y esto lo voy a borrar para que no haya confusiones. En el mes 48 ya habré cancelado ese crédito tal cual yo hice mi estudio aquí y yo accedí a esta deuda. Que no, que lo voy a pagar en menos tiempo, en 24 meses contraje ese préstamo, automáticamente, si lo he hecho bien, con esa misma tasa de interés mensual, voy a pagar una cuota más alta y aquí automáticamente tengo que voy a pagar de intereses el primer mes 1000 y la amortización va a ser un poquito más alta. Así que técnicamente todo está funcionando como corresponde y aquí nos podemos dar cuenta de que en el mes 24 justo se cancela. Ahora, ya tenemos una manera para verlo y representarlo, dos maneras para verlo y representarlo, y ahora solamente vamos a hacer una tercera, que es tomar el crédito. En este caso me voy a quedar con los 24 meses simplemente para que quede la representación gráfica mucho más sencilla. Y aquí vamos a ver, vamos a insertar un gráfico. Esto luego lo podemos cambiar aquí, en lugar de el gráfico de columnas, hacemos un gráfico de líneas. Podemos hacer una línea un poquito más suavizada, dejémosla en esta. Y por fortuna, pues yo puedo modificar algunas cosas aquí, por ejemplo, el periodo lo puedo quitar y la cuota también la puedo quitar. Solamente me voy a quedar con los intereses y la amortización, dejo el saldo, también lo voy a quitar. Y aquí
ya debería de tener yo mi grafiquito de interés y amortización.